Buenas tardes, Dios les bendiga. Digo tardes porque preparamos esta grabación, siendo la tarde ya aquí, en donde estamos, en Córdoba, esta querida ciudad en la que he nacido, y en vísperas de la Pascua. Y aunque serían muchos los mensajes para este día, muchas las palabras que pudieran surgir del corazón de un hombre que sirve a Dios, creo que, como dirían en lo cotidiano, nobleza obliga y debemos hablar de la Pascua. Y hablando de la Pascua y entendiendo este término que conocemos todos los cristianos, nuestra, diría yo, civilización occidental y cristiana, como la determina los niveles culturales en los que nos movemos en este mundo, conocemos la palabra, ¿verdad? Conocemos la palabra Pascua. Y hoy quiero hablarles acerca de la Pascua. Para nosotros los cristianos, Pascua significa la resurrección de Jesús. Alguien que vino para salvarnos. En términos, digamos, de la lengua española o de la interpretación de la lengua, porque Pascua y el significado de la Pascua es un término, entiendo yo, que viene con un tinte religioso desde el vamos, no nació como un término cotidiano para usar en el lenguaje común. Usted no diría, hoy es la Pascua de tal evento. Pero en la lengua española encuentro en el significado que la palabra Pascua es un paso o un salto hacia algo. En nosotros representa la resurrección de Jesús y esto es un paso hacia la salvación que Él nos dio. Y en este día quisiera que tomáramos este domingo de Pascua, tomáramos el tiempo para meditar en ello. Y para saber verdaderamente qué es lo que Jesús hizo por nosotros y representa en esta Pascua, que nos toca en este tiempo. Dice la Biblia que Jesús es nuestra Pascua y que celebramos la Pascua por la resurrección de Jesús. Y entendemos que la resurrección de Jesús nos da una vida nueva, una vida eterna, un acceso, un paso hacia una vida eterna, una vida nueva. Y qué curioso en estos días tenéis que hablar de Pascua cuando lo que ronda en el mundo, lo que acecha, podría decirlo, lo que está hoy marcando las circunstancias que vive el mundo, tiene que ver con la muerte. Indefectiblemente no puede usted prender un canal de televisión, mayormente los que son informativos, los que tienen información, o abrir algún canal en Google. Y lo primero que usted va a ver son las muertes en un lado, las muertes en otro lado, cómo afecta y qué está trayendo esta pandemia. Y creo yo, firmemente creo esto, que esto no lo podemos negar, pero que Cristo es nuestra resurrección y que es nuestra Pascua, nuestro sello de vida, lo que viene a contrarrestar, si fuera la palabra, este efecto de muerte que nos rodea. Y creo que es tiempo de recordar y de revalorizar quién es verdaderamente nuestro Salvador, quién es verdaderamente Jesús. ¿Y qué es la Pascua? ¿Sabe? Yo crecí en un hogar cristiano, pero no un hogar cristiano evangélico, como diríamos hoy en términos sociales, sino en un hogar católico. Claro que cuando yo crecí y cuando a mí me infundieron el temor a Dios, las costumbres eran muy distintas. Pero ya comencé en esa generación que comenzaba a celebrar la Pascua como un acto religioso y que se lo circunscribía esto al consumo de cosas para la Pascua. Por ejemplo, que el Viernes Santo comemos pescado porque no comemos carne, que celebramos el Día de Ramos, que celebramos la Cuaresma. Todas estas cuestiones que aprendí de muy niño en la religión cristiana católica. Pero con el tiempo aún estas costumbres de una religión tradicional como el catolicismo, se fueron degradando, se fueron como desmembrando.
Y el Jueves Santo y el Viernes Santo, días especiales, el sábado, el domingo de Pascua, días especiales, se fueron transformando en una herramienta más para el consumo, para el hedonismo de esta sociedad. Y cuando usted habla de Pascua en años anteriores, no voy a decir en este año porque estamos impedidos por una pandemia, impedidos por algo que no podemos manejar nosotros. Fíjese que ni aún los poderosos del mundo lo pueden manejar. Fíjese, y digo esto porque usted también lo sabe, igual que yo. Lo hemos vivido en las noticias de los últimos días, semanas. El presidente del país más importante, diría yo, económicamente y globalmente del mundo, que es Donald Trump, comenzó diciendo que no iba a dar importancia a esta pandemia, que no iba a parar sus actividades. Y de pronto usted ve cómo están dando pasos hacia atrás. Porque esta cuestión que está pasando va por encima de los poderes que tenemos los hombres. Y digo esto porque mi intención es llegar con este mensaje a que comprendamos que es tiempo de pararnos y darle el significado correcto a las cosas y poner en el lugar que corresponde a Dios, creo yo, que debemos reconocer a Dios como nunca antes lo hemos hecho. Y me incluyo. Si estuviéramos hablando hoy en la Pascua, en vez de ser hoy el día vísperas o Pascuas del 2020, fueran las Pascuas del 2019, un año atrás. Muchos cristianos, incluyendo los evangélicos, no estoy hablando solo de cristianos alrededor del mundo que profesan otro tipo de religión dentro del cristianismo, muchos cristianos estarían pensando, ¿qué comemos para Pascua? ¿Qué huevito de Pascua compramos? Como si el huevo de Pascua representara algo, dándole una importancia tremenda a los chocolates, a los días de vacaciones, al tiempo para estar en alguna distracción. ¿Sabe cuál es el patrón común para esto? Yo me lo merezco. Ese es un patrón común entre, diría yo, todas las personas, incluidos nosotros, los que supuestamente tenemos un más alto amor y temor a Dios. Entonces creo que es tiempo de valorar la Pascua, el sacrificio de Jesús. Y habría muchos pasajes que podríamos compartir acerca de la Pascua. Pero quiero hacer un poco de remembranza al nacimiento de la Pascua, al comienzo de la Pascua, a lo que sería en términos quizás un poco más teológicos la Pascua hebrea, la Pascua judía, cómo nace aquella Pascua cuando Moisés, guiado por Dios, indica la fecha y el día. Si usted se va allí al libro de Éxodo podrá encontrarlo. No quiero extenderme en lecturas bíblicas. Los que conocen la Biblia sabrán encontrarlo. Alguna vez lo hemos predicado aquí desde la iglesia. Recibe de parte de Dios Moisés un día y una hora y marca un tiempo nuevo que arranca, que es el tiempo en el que se comienza a marcar el calendario judío. Y allí hay un sacrificio de un cordero inmolado, un cordero o un cabrito sin defectos, sin manchas. Había una serie de determinaciones para que esto fuera. Y allí nace la Pascua porque ahí hay un ser vivo que es inmolado, un cordero que es inmolado, es entregado en favor de, para libertad de, para dar el paso de salvación, que lo guarda de toda la muerte que iba a venir. Recuerde usted lo que fue la matanza de los primogénitos por el ángel de la muerte, enviado por Dios para librar al pueblo de Israel de la opresión egipcia. Y allí nace la Pascua y queda el mandato establecido en forma religiosa. Y hago esta comparación. Yo sé que a nosotros, digo los evangélicos, los que tenemos muchos años, hemos crecido en la iglesia con un pensamiento que nos llevaba siempre a decir que nos quitemos el pensamiento religioso, es decir, las costumbres, porque parecíamos o venimos a ser como la antítesis a las formas religiosas
que el mundo cristiano inventó, quizás las católicas, en las cuales yo participé por mucho tiempo, porque nací en un hogar católico. Ahora encontré la verdad y la verdad me hizo libre. Y cuando digo la verdad, digo la palabra. Y cuando hablo de la palabra, soy bien claro y quiero decirlo también para los que no me conocen. La sociedad nos tilda de evangélicos, cristianos evangélicos. Y yo me reconozco como un cristiano evangélico. Porque así estamos enmarcados en la sociedad. Ahora bien, me reconozco dentro del pueblo cristiano, no porque considere que somos los que establecemos las mejores formas para llevar adelante el cristianismo, sino porque creo que la iglesia evangélica es la que más se ajusta a las verdades bíblicas, no que las tenga todas completas y correctas. Soy claro en esto, porque creo, mis queridos hermanos, que todavía nos falta mucho por saber. Y que todavía necesitamos mucho más luz para muchas cosas. Pero tomando esta referencia, hago esta comparación con la Pascua hebrea, porque la Pascua hebrea tenía ciertos requisitos religiosos. Hoy tenemos una libertad diferente. Quiero que me entienda bien, no estoy trayendo un judaísmo al cristianismo, estoy haciendo la comparación porque quiero llegar a algo que es muy importante. Esta Pascua hebrea tenía muchos requisitos. Entonces, aquella primera Pascua, aquel primer día de celebración que fue cuando es liberado el pueblo de Dios de la opresión egipcia, cuando pasa el tiempo, comienzan a conmemorar, a celebrar, a recordar aquel acto que Dios había tenido, aquella cuestión con la que Dios los había librado. Y se comienza a celebrar la Pascua hebrea, la Pascua en el pueblo judío. Y esta Pascua estaba signada por un montón de preceptos religiosos. Y estuve leyendo bastante acerca de esto y me detuve en algo que me llama poderosamente la atención. Hace unos meses atrás, bastantes meses atrás, el año pasado, el Señor como congregación nos llevaba a entender que debíamos volver a tiempos en los cuales se manifestaba el poder de Dios de una forma maravillosa y sobrenatural. Lo que habitualmente nosotros los evangélicos, los cristianos, solemos decir un tiempo de avivamiento. Y cuando Dios me llevaba el año pasado a hablar de esto, me hacía remembranza de lo que fue la Pascua y cómo aquel pueblo judío había dejado esos actos religiosos. Claro que nosotros diríamos, bueno, pero ¿qué tenían de importante? Eran actos religiosos, diría hasta repetitivos. Porque era una forma que se repetía cada vez que se celebraba. Habían dejado, ¿sabe qué acontece? Acontece que cuando el hombre deja lo que a veces hemos dado en llamar las buenas costumbres, aquellas cosas que nos hacen bien. ¿Saben? Esto es como decir, ¿tomo agua o tomo coca? La coca es rica, a mí me gusta, pero el agua es mejor. Entonces, si yo vuelvo a la sana costumbre de tomar un vaso de agua a la mañana, por ejemplo, lo dicen los médicos, tómese un vaso de agua a la mañana, tome 2 litros de agua en lo posible durante el lapso del día. Y alguien podría decir, puedo tomarme 2 litros de coca y me siento re bien. Pero sabe bien, aquel que lo hace, que cuando vuelve a la sana costumbre de tomar el agua, su cuerpo comienza a andar mejor, ¿verdad? Y no estoy hablando en contra de la coca, de hecho. Cada vez que tengo ocasión, almuerzo o participo de alguna comida o alguna mesa con coca. Lo que estoy diciendo es que hay costumbres que nos hacen bien, como tomar agua. Hay cosas que no deberíamos olvidar los hombres, y mucho menos canjearlas, negociarlas, mucho menos transformarlas en el hedonismo, aunque esta palabra un poco se ha perdido y no se menciona mucho, pero el querer disfrutar. ¿Sabe? Algunos cristianos en estos tiempos hasta han cambiado las reuniones y yo no sé si está bien o está mal, no estoy en contra ni en favor, ni tengo luz para dar una opinión acerca de esto. Pero
Han cambiado las reuniones de los días domingos porque el domingo es mejor dejárselo para la familia y para disfrutar. Para que puedan disfrutar en familia, porque se lo merecen, porque son buenos cristianos, ponen sus ofrendas, sus diezmos, alaban a Dios, quizás hasta predican. Y digo quizás. Entonces hacemos la reunión otro día que nos quede más cómodo, porque nos merecemos descansar. Y hoy, todos esos pensamientos quedan por tierra. Porque de pronto viene una pandemia, viene algo que no podemos nosotros definir, descifrar ni entender. Y nos dice, te tenés que quedar en tu casa. Si vos salís de tu casa hay riesgo de muerte, hay riesgo de contagio. Y dejamos todos esos pensamientos que teníamos, quedan por el suelo. Todas esas necesidades de pasarla bien. Bueno, volviendo a la palabra de Dios, encuentro en la historia del pueblo de Israel, especialmente en la historia de los reyes de Israel. Aquellos que son conocedores de la Biblia verán que en el desarrollo del libro Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas 1 y 2, se encuentra mucha historia en muchos años que trasciende el pueblo de Israel, y donde se manifiestan muchas cualidades o características del hombre que traída a nuestros días son lo mismo. Y como el pueblo de Dios, escogido por Dios, el que había visto la mano de Dios, comienza a dejar todas aquellas costumbres o mandatos o mandamientos o preceptos. Y comienza a irse en pos de ¿qué? En pos de el hedonismo, el disfrute, los dioses paganos. ¿Por qué se iban detrás de dioses paganos? Y, amigo, amiga, los tiempos han cambiado, pero las cuestiones son las mismas. Porque el placer que la carne necesitaba no lo encontraba en los preceptos del pueblo de Dios, lo encontraba en los preceptos o en los mandamientos de los dioses paganos. Disfrutar, pasarla bien. Todo era posible, nada era prohibido. Y encuentro en esto uno de los reyes, el rey Ezequías, que venía de un derrotero de abandono a Dios de sus antepasados, los anteriores reyes que hubo antes que Ezequías. Y encuentro que este Ezequías establece algo y dice, vamos a volver a celebrar la Pascua. Y aquí quiero centrarme. Permítame ir al segundo libro de Crónicas, capítulo 30, verso 4 y 5, y vamos a leer varios versos allí, porque creo que aquí está el mensaje para la Pascua de estos días, para nosotros hoy. Aquí está el mensaje para entender qué es lo que hemos hecho mal, y me estoy incluyendo. Yo soy de esos que en los años pasados que hemos pasado, para Pascua andaba buscando qué actividad tener. No precisamente en la iglesia. A ver cuál era el hotel más barato para pasar un par de días. Trabajo todo el año, le sirvo al Señor. Estoy poniendo mi ejemplo porque no estoy exceptuado. Creo que Dios hoy nos hace abrir los ojos y decir, miren lo que yo quiero. Hoy Dios nos pone en una posición en la que solo le podemos mirar a Él. Y en Él, en la Pascua que es Jesús, encontramos vida. Vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 30, y vamos a leer el verso 4 y el 5, y a lo mejor alguno más. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no habían celebrado al modo que está escrito. Escúcheme bien, había pasado mucho tiempo y no habían celebrado tal cual estaba escrito. Vuelvo a repetir, quizás esto suene a religión. Muchos, no sé si llamarlos teólogos o pensadores,
del Evangelio en la iglesia. Dicen que no habría que celebrar la Pascua porque no es la fecha, porque es un acto religioso impuesto por los hombres. Y quizás tengan razón. Yo no lo sé. No me determino un hombre religioso. Ahora sí sé que si tenemos memoria correctamente de las cosas que acontecieron y nos son buenas para entender en qué creemos, debemos celebrarla, pero correctamente, mi amigo. Y vamos a ir desarrollando qué es correctamente. Hemos leído, este pueblo de Israel, figura del pueblo de Dios. Digo figura porque todo esto que está escrito en el Antiguo Testamento dice la palabra, para que nosotros aprendamos, para reflejo, para entender, para saber lo que aconteció a otros y no nos pase lo mismo. Esto es como cuando una señora le dice a la vecina, otra señora, ama de casa, mirá, para que no se te queme la torta tenés que hacer tal cosa. Esto es ¿por qué? Porque a mí ya me pasó. Iglesia, pueblo de Dios, entendamos que hace mucho tiempo no hemos parado nuestro acelerador, hemos levantado el pie del acelerador y nos hemos detenido a ver si esta es la forma correcta que Dios quiere o hay otra, o lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Permiso, voy a seguir leyendo. Verso 6. Entonces dice, el verso anterior, que mandó este rey a pregonar, es decir, a avisar, a dar aviso, a anunciar, a decirles, vengan de todos lados. Entonces dice, fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel. Y Judá, por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de su padre, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Hay una invitación a volverse a Dios. De un hombre que como rey, como alguien que estaba en autoridad, se paraba y le decía, vengan, hagamos lo que Dios dice, vengan, volvamos a lo que Dios quiere. Escuchemos al llamado de Dios, hagamos las cosas como Dios quiere. Es normal en nuestro diario andar hacer y decir como Dios manda. O si Dios quiere. Claro, si le estamos pidiendo a Dios algo y nos es muy importante, decimos, si Dios quiere lo vamos a tener, pero estamos deseando que Dios quiera. Bueno, creo no estar equivocado y decirme y decirnos, hagamos las cosas como Dios quiere. Vengan, volvámonos a Dios. Celebremos este domingo, la Pascua, que es Jesús. Pero entronando a Jesús en nuestro corazón, poniéndolo a Jesús en nuestro corazón como nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Cristo verdaderamente resucitado. Y este Rey mandó a pregonar esto y mandó a decir, miren, vengan, hagan esto, porque esto es bueno, porque esto es lo que Dios quiere. Vamos a seguir leyendo un poquito porque encuentro algunas cosas muy, muy interesantes, algunos versículos más adelante. Algunos de los que escucharon este llamado, lo dice la palabra, se burlaron. Otros tanto, por el contrario, reconocieron sus pecados y fueron. Y dice el verso 15, vamos a leer el 15, el 16 y algunos más.
Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Voy a hacer una pausa aquí, porque fíjese lo que está diciendo, no es menor. Quizá le estoy llamando a aquellos que son sacerdotes. Y puedo hablar claramente porque la palabra de Dios dice, para este tiempo, para el tiempo que vive usted y que vivo yo, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos sacerdotes. Y dice que reunió a los sacerdotes y los sacerdotes se santificaron. Y esta es una palabra en la que quiero hacer énfasis. Santificarse. Tuvo que venir una pandemia para que muchos de nosotros nos quedásemos quietos en nuestras casas y nos santificásemos. Para muchos que conocen a Dios, como este pueblo de Israel, aunque no practicaban la Pascua, conocían a Dios, habían escuchado, sabían de ello. No eran ajenos ni ignorantes a lo que se los convidaba a vivir. Y yo le estoy hablando a usted, cristiano, a usted, hijo de Dios, que conoce quién es Jesús, que por años, para no tener que santificarse, ha ido corriendo a comprar un huevo de Pascua, a participar de una reunión religiosa, aunque sea una vez al año, para reconocer de alguna manera a Dios, pero que Dios no se involucre en mis asuntos. Yo mi vida la vivo como quiero. Mas la palabra de Dios dice que si usted es sacerdote, tiene que santificarse. No voy a hacer una enseñanza ni una prédica acerca de la santificación, pero creo que ninguno es lo suficientemente ignorante para no entender lo que significa santificarse. Y dice que estos sacerdotes se santificaron llenos de vergüenza. Alguien que se avergüenza es alguien que reconoce sus pecados, sus errores, sus faltas, lo que hasta hoy no ha puesto delante de Dios. Y sigue diciendo, verso 16, y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de mano de los levitas. Escuche bien esto. Porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado para santificaros a Jehová. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín, de Manasés, de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua, no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. ¡Qué tremendo! Este es el mensaje de Dios. Todo lo que dije antes es importante que lo entendamos. Quizás nosotros, los evangélicos, hemos hecho tanto énfasis en cortar con los ritos religiosos, y no digo que esté mal, porque eso hacen costumbre y las costumbres solo llevan a la repetición de las cosas y no a la valoración de lo que se hace. Pero fíjese que había muchos que no habían sido santificados como decía la costumbre. Encuentro aquí, en la expresión de la palabra, a un rey sabio, entendido en los tiempos, entendido en lo que estaba pasando, entendido en lo que el pueblo traía como consecuencia por haber desobedecido los mandamientos de Dios.
Pero también he entendido que no había que dejar a nadie afuera. Porque no venía Dios a traer un rito pagano para hacerse ese día, sino venía Dios a celebrar una salvación. Y que era muy importante que todos fueran santificados para que todos fueran parte de esa salvación. Y hoy, en este día, en medio de esta situación que nos tiene a todos encerrados en nuestras casas, donde cada hogar debe entender, y espero así lo haya hecho, que debe preparar su altar familiar y ejercer el sacerdocio que Dios le ha dado. En este día pueda acudir a eso. Y aún aquellos que no han sido o no hemos podido santificarnos, Dios nos dice nuevamente, participe. Si tu corazón está dispuesto a seguir a Dios, participa en estas Pascuas. En definitiva, nos decimos a nosotros mismos y lo transmitimos a todo aquel que pueda escucharlo. Pida perdón por sus pecados, mi amigo. Celebre a Cristo resucitado. Levante sus manos al cielo en este domingo de Pascua y diga: gracias, Dios, por enviar a Jesús, tu Hijo, a salvarme. Reconózcale a Él. Ponga su corazón en la dirección correcta. Ponga su vida en el camino correcto del cristianismo. Y Dios le escuchará y le perdonará. Y Dios establecerá un nuevo pacto. Que este día domingo, en que la cristiandad celebra la Pascua, la resurrección de Jesús, podamos todos juntos pedir perdón, arrepentirnos de todo lo que hemos hecho mal, principalmente de habernos olvidado que lo más importante, el primer gran mandamiento, es amar al Señor sobre todas las cosas. Por encima de todo está Dios. Quizás este mensaje sea solo un recordatorio de que Dios está por encima de todo y que este es un tiempo propicio en que Dios nos perdona, en que Dios no está diciendo voy a hacer una limpieza, sino está diciendo voy a hacer una inclusión para que todos vengan a mí, todos puedan ser limpiados por la sangre ya no de un animal como en aquellos actos religiosos, sino por la sangre del Cordero de Dios inmolado, Jesús, el Cristo. Que en estas Pascuas, en este tiempo de Pascua, podamos tener resurrección de Jesús en nuestros corazones. Vuelva Dios a reinar en nuestros hogares. Invito a cada uno de los hijos de Dios, de los hijos de esta casa, de Visión Nueva, donde pertenecemos, en el lugar en el mundo en que Dios nos ha puesto, a celebrar este domingo un altar familiar donde le adoren a Dios, donde le honren a Dios. Le invito a que cada uno también pueda poner en su altar familiar un lugar donde depositar sus ofrendas a Dios. Y estoy hablando de dinero en forma sencilla. Estoy hablando de aquello que le entregamos a Dios. Pero tiene que haber un altar familiar. Tiene que haber un tiempo donde digamos, esto es para Dios. Hagamos las cosas como Dios las establece. Hagamos las cosas como a Él le agradan. Y así todos puedan ser santificados. Todos puedan ser bendecidos. Dios les bendiga. Les amo mucho y deseo que Cristo resucite en cada uno de nuestros corazones y en favor de todos.